tal? Saludos, buenos días. Esta es la presentación que tenemos para hoy de Primera Hora, el matutino, por Teleimpacto, Canal 22 y el 52. Gracias por su sintonía. Nosotros, como de costumbre, un esbozo de los principales temas de interés, tanto para nuestros amigos y televidentes de aquí como del exterior y todos nuestros amables amigos que nos siguen a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV. Ahí usted puede suscribirse y tener disponible todos nuestros programas. Y gracias a todos aquellos que se manifiestan cada vez y creciente nuestras suscripciones. Nosotros estamos contentos por eso. Siempre nos juntamos con el interés de compartir estas 2 horas de puro contenido en opinión, comentarios, noticias, deportes, entrevistas. Y como de costumbre, nosotros nos reunimos y les doy rápidamente los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Señor Curi, saludos. ¿Cómo va todo? Saludos, don Henchi. Muy bien, gracias por lo de don. Usted sabe que a usted sí le cabe la categoría de don. De don, sí, yo creo que sí. Sí, Porque todo se gana. Yo le decía eso el otro día a unos jóvenes. Sí. Digo, no, yo me gano, eso hay que ganarse. Sí. El don, hay que ganarse. El don. ¿Entiendes? Porque tú sabes que lo de don no es construido, como tú explicabas el otro día, no es sobre la base de la bonanza económica. No. Es sobre el prestigio, la moral y la distinción social. De años. De años, exactamente. De años. O sea, que esa sea tu trayectoria. Pero de años y de familia. Y de familia, que por eso, también es la herencia. Es un traspaso hereditario de la conducta exhibida por una familia que se distingue no por lo pecuniario, no por la grandeza de sus riquezas, sino por la honradez, la honestidad, la transparencia, el servicio a la sociedad, sobre todo, y a la comunidad donde reside. Sí, el servicio que le presta. Distinguir o ser distinguido con esa exquisitez de ser llamado don. Sí, eso es verdad. Lo cual es muy escaso. Se ha querido tergiversar eso, ¿eh? Pero debemos de tratar de lograr en esta colonia dominicana de que ese espejo, y del espejo que vamos a hablar hoy, que se ha perdido y que no se quieren ver, especialmente los políticos, pero sobre todo cuando uno observa el caso de México. Señores, los mexicanos dijeron, ni vamos a comer pan, ni vamos a beber PRI. Nada de eso va a ser nuestro alimento. Lo que cocine la morena es lo que vamos a comer. Exactamente. Y ahí se jaltan, están comiendo de su morena. Sí, comieron mucho, sí. Sí, comieron, óyeme. Comieron. No llegaron a un 60 de casualidad. Sí, el caldero de la morena se fue todo el mundo. Sí, eso es verdad. Oye, lo que cocine la morena es lo que nos vamos a comer. Ahí es que hay sabor. Sucede lo que suceda. Sí, no, por eso, oye, eso es lo que vamos a comer. quiero más pan. Sí, ni voy a beber PRI. No quiero esa bebida. Esa ligadera de pan con PRI que me tienen en los últimos, ¿cuánto? El PRI tenía 71 más 5, así que son 76. 76. Y 8 de pan, y 10 de pan. 84. Es mucho. 86. 86 es mucho. No, un siglo. Sí, es mucho. Ahora, que cocine la morena. Sí. Entonces, oye, morena, dame con. Pero me voy con mi morena. Sí. Y decidió eso. Y decidió eso. ¿Por qué? Porque estaban cansados de la corrupción. Y si querían impedírselo como se lo impidieron en aquella ocasión, trataron los empresarios, iba a haber problemas. Los empresarios trataron de buscar bizcocho, pizza, helado, sí. Todos los manjares, comenzando por Carlos Slim y todo ello. Vamos a invertir para que nadie coma desde el sancocho de la morena. ¿No? Se fue en poner la morena. Sí. No valió traer todo lo que quiso traer el sector empresarial. Se invirtió mucho dinero con el fin de impedirlo. Con el fin de impedirlo. Sí, es verdad. Y la gente obvió todo eso. Sí, decidió. Se fue a comer para su fonda, donde la morena. Sí, eso es verdad. Dame mi sancochito, que esto es lo que me gusta. Porque ahora que ha pasado el proceso es que están saliendo cosas. Sí, y se da más. Y ahora hay preocupación. Sí, pero López Obrador... Porque entonces Donald Trump, de quien quería que ganara, era López Obrador. Sí. Porque él sabía de la falsedad de los otros. Sí. Y de todos los inconvenientes. Por eso con Peña Nieto nunca quiso nada. Y menos iba a querer con el sustituto. Porque es la misma vaina. El mismo grupo. El mismo grupo. Entonces desistió de eso. Ahora bien, ¿qué pasa en el país? Bueno, señores, yo quiero recordarle a Henchi que del 4 al 11 de noviembre de 1981
bajo el talento hegemónico de esos jóvenes, encabezado no por un joven, sino un adulto mayor, llamado el profesor Juan Bosch, y con apenas 3 años de haber pasado la primera elección donde ellos participaron, y donde sacaron 18,000 votos, y de tener apenas 8 años de haberse fundado, porque fue el 15 de diciembre, estamos hablando del 4 al 11 de noviembre de 1981, se dispara el Partido de la Liberación Dominicana y crea una expectativa de una manera como nunca se ha visto en la historia de este país para la venta de una revista, de un periódico, nada por el estilo. Fue el famoso álbum de la corrupción que hizo el PLD al PRD. Señores, 132,000 ejemplares en Vanguardia hubo que elaborar para que el país pudiera darse cuenta de lo que era la corrupción por primera vez descrita, colocada, plasmada y señalada. Siempre se habló los 12 años de la corrupción en los gobiernos de Balaguer, todos la conocíamos, recordamos incluso lo que pasó con el CEA y lo que pasó con muchas cosas dentro de los militares que se repartían las colonias del ingenio, especialmente de Jaina, y el tiro y corte y cobro todo era de ellos, sin tener colonia, ni sembrar caña, ni nada por el estilo. Recuerden que dije aquí una vez que Ney Balseija iba a comprar un ingenio en 90 millones de pesos, en ese entonces, cuando salieron del gobierno. Pero en el caso del álbum de la corrupción, que fue una moda que circuló a nivel de todo el país, incluso al exterior, porque era una innovación, hay que decirlo, cuando empezaron a salir todos estos personajes del PRD señalados como corruptos. Incluso viviendas que tenían en ese entonces adquiridas en Arroyo Hondo, que aunque no parezca extraño, eran cosas que se aproximaban a millones, en el caso de 1.500.000, 300.000, que a decir por el valor del peso, era casi a la par con el dólar. Entonces estábamos hablando de que una casa que costara 500.000 era casi $500.000, que llevado ahora al precio de por retrato, estamos hablando de millones de pesos. Bueno, eso significó bastante para un partido que estaba marcando la diferencia con un profesor Juan Bosch, ejemplo de transparencia, de honestidad y de honradez, pues era de entenderse que todo lo que decía o hacía estaba señalado a coger ese camino, el de la no corrupción. Bueno, llegaron a la Cámara de Diputados, llegaron al Senado, ganaron unas elecciones en el 90 que les fue arrebatada, todos recordamos el incidente de todo eso, 5 intentos del profesor Juan Bosch durante 20 años para llegar a la presidencia de la República, no lo logró. Es entonces en el 96, cuando por primera vez, y ya no de la mano de Juan Bosch, llega el Partido de la Liberación Dominicana. Todo era una expectativa extraordinaria, porque eran los artífices de haber creado el álbum de la corrupción, donde se señalaba los males por los cuales el país estaba siendo afectado y que la sociedad no recibía lo que debería de recibir como consecuencia de que parte de eso se perdía en la corrupción de funcionarios que se apropiaban del dinero del Estado y que nadie ni lo señalaba, ni lo inculpaba, ni lo condenaba. Pero aparte de eso, el profesor Juan Bosch había manifestado que anualmente en los gobiernos de Balaguer salían nuevos 300 millonarios. Una cosa escandalosa. Y es lo que motiva a que
fuera de todo eso, el PLD, casualmente y extrañamente, para llegar al poder, llega de la mano de Joaquín Balaguer. Un gobierno de 22 años, de mano dura y con mucha estela de corrupción durante sus 22 años, con muchas figuras señaladas como corruptas o que hicieron actos dolosos con el erario público y que nunca fueron llevadas al banquillo de los acusados. Bueno, esa es una historia que marcó una diferencia. 96-2000 fue un escándalo para esta sociedad, que a la llegada del Guapo de Gurabo, una figura considerada muy recta, que venía de haber hecho un trabajo extraordinario como ministro de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, para muchos uno de los mejores gobiernos que ha tenido la historia de este país, con pocas estelas de corrupción, salvo aquellas señaladas y en las que también se apunta que participó su hija, Sonia Guzmán, con el caso de Povelo y otros más, pero bueno, casos menores, al parecer. Sin embargo, cuando Hipólito llega, se destapa de que la cuenta 1401 se habían hecho mal uso de fondos por más de 1.500 millones, 1.600, 1.400 millones de pesos a través del famoso PEME. El famoso PEME, Programa de Empleo. Programa eventual mínimos de empleo. Un PEME, sí. El PEME, que dirigía el licenciado Luis Inchausti, y por lo cual, a raíz de la llegada de Hipólito, pues terminaron en la cárcel, señalados como corruptos por esa situación, el contralor, el tesorero, el administrativo de la presidencia y el responsable del programa. De Andino, administrativo de la presidencia, a Iván Juan N.G. Cortina, que era creo que el tesorero, Simón Lizardo, que era Simón era el contralor general, y Luis Inchausti, que era la persona que fungió como distribuidor de esos 1.400 millones. Bueno, fue todo un escándalo, fueron a parar a la cárcel, se pensó que se venía con un gobierno que iba a ejecutar las políticas de transparencia, el gobierno de Hipólito Mejía. Sin embargo, meses después, Hipólito hace un comunicado diciendo que ningún expresidente de la República en su gobierno puede ir a la cárcel. Por lo tanto, lo que se pensó con la 1401 terminó finiquitado, archivado, como si fuera un borrón y cuenta nueva. Los que estaban en la cárcel salieron. Incluso uno de los que fue a prisión también fue Félix Bautista, sí, por otras diabluras. También fue llevado a la cárcel en el gobierno de Hipólito. Y así ha transcurrido el tiempo entre el álbum de la corrupción y el Guapo de Gurabo combatiendo la corrupción. Al final del gobierno de Hipólito, los señalamientos de corrupción no se hicieron esperar. Todos sabemos lo que se estiló, de lo que salió a relucir, que la PPK, que Colibrí, de todo, hasta el Neto Quirino, Paulino, en la fiesta. De todo salió. Entonces se sumó a lo que pasó en el 96-2000. Ahí venimos arrastrando una siembra masiva de árboles frondosos, verdes, que las hojas que tiran son de dólares. Hojas verdes, que se convierten en dólares. Y vinimos arrastrando eso. 2004, 2018. La siembra del árbol de la corrupción ha sido más que masiva. Aquí no se ha quedado un rincón
en la República Dominicana donde no se haya sembrado un árbol de la corrupción. No hay una provincia, un municipio donde la siembra para reforestar el país en términos de corrupción no se haya sembrado. Una de las mayores o uno de los mayores países en el mundo, según Transparencia Internacional, donde la siembra de árboles de corrupción ha sido más efectiva, ha sido en la República Dominicana. Ningún país, por extensión demográfica y habitantes, tiene más árboles de la corrupción que la República Dominicana. Tanto así que somos el segundo país después de Brasil que tenemos la mayor producción de árboles de corrupción sembrado por Odebrecht en la República Dominicana. No ha sido tan fácil construir una nación sobre esa base. El sueño de que un árbol de la corrupción de 1981 resultara positivo para que ningún ciudadano dominicano político se atreviera a aparecer de nuevo en ese tan esperada revista que emitiera desde el 4 al 11 de noviembre de 1981, Vanguardia del Pueblo del Partido de Liberación Dominicana. Todos soñábamos y seguimos soñando de que esa edición de 1981, 39 años después, 39, ¿cuánto hacen del 81 para acá? ¿No? ¿Son más? 37 años. 37 años. Ya adulto, sobrenatural. Han transcurrido 37 años de aquella primera siembra de 132,000 ejemplares del álbum de la corrupción salido de Vanguardia del Pueblo del Partido de la Liberación Dominicana. No ha valido 37 años. Pensábamos que ese álbum de la corrupción iba a ser totalmente erradicado en el país porque era un árbol que hacía daño a la ecología, a la economía, al bienestar, a la conducta, a la moral y a las necesidades de una nación llamada República Dominicana. No fue posible erradicar ese árbol. Sin embargo, hoy en día, ese árbol de la corrupción se ha quintuplicado a unos niveles insostenibles, incontrolables, que no permiten que esta sociedad pueda avanzar. ¿Qué estarán pensando los artífices creadores en el Partido de la Liberación Dominicana con la ausencia de Juan Bosch, que recién cumplió su natalicio? ¿Qué estarán pensando para poder combatir y traer a esta sociedad la paz y la tranquilidad, eliminando de por vida ese árbol tan dañino llamado árbol de la corrupción? Mira, sin lugar a dudas que para ese tiempo fue una de las acciones políticas más temerarias y tremendistas que se presentó en ese momento en el devenir político de la República Dominicana, porque venció publicar fotografías Y viviendas. Publicar fotografías, imágenes de las personas. Sí, De las personas, o sea, decir, señalando, es este. Y esto es lo que tiene. Y esto es lo que tiene y todo lo que significó y la repercusión social que, como tú bien apuntas, tuvo ese folleto, no solamente en el país, sino en el exterior. Se consideró como algo que trascendía ya lo que el PLD había presentado a la población dominicana como organización política. Entonces, el tú decir fulano, mira, tiene esto, fulano, tiene esto, y entonces todo lo que eso significó, sin lugar a duda que es uno de los eventos más trascendentes en la mente de mucha gente en la República Dominicana, porque para ese momento
Balaguer, presidente de la República, y en el mismo gobierno de Balaguer entonces salir todas esas personas que tenían esos bienes que no podían justificar. No, era en pleno gobierno del PRD. Perdón, en pleno el gobierno del PRD. Sí, de don Antonio y Fue, ya camino correcto, sí. a unas elecciones. Sí, así es. Así es. El de gobierno, 1982. Gobierno del, ¿Qué era el objetivo? Gobierno del PRD, correcto, Antonio Guzmán. Y decir sobre esa base, señalar y decir lo que tiene e imagen de propiedades que no podían justificar. Uno no podía bajo ninguna circunstancia pensar en ese momento que sería el Partido de la Liberación Dominicana quien se encargaría de que los organismos que miden la transparencia y que miden al mismo tiempo el nivel de comportamiento moral de organización alguna de la sociedad pueda ubicar a la República Dominicana en el quinto país más corrupto de todo nuestro continente. Un pueblecito tan pequeño de una isla, saber que es el quinto país en donde más se roba sin consecuencias. Una consecuencia amparada sobre la dirección política y el control que tiene el partido de turno de los diferentes estamentos de la sociedad y que precisamente hoy sea una deshonra decir que se es PLDista. Porque recuerden que yo les he dicho a ustedes que para mí los PLDistas eran los evangélicos de la política dominicana, lo más impoluto, lo más limpio. Y aún yo militando en otro partido, entendía que la sociedad dominicana merecía que la dirección política, que el país sea dirigido por el PLD. Oh, señores, fíjense las cosas del mundo. ¿Quién lo pensó? Que sean precisamente esos muchachos de entonces los que hoy son los adultos que se mantienen midiendo al que más tenga. Al que más tenga sin poder justificar por el trabajo y por el método correcto de acumular riquezas, sino que toda la población sabe de que ninguno de ellos pueden sustentar los niveles de enriquecimiento que hoy exhiben. Ninguno puede justificarlo. Aunque hayan querido vocingleros de los medios de comunicación, no pueden justificarlo. Eso es lo que se conoce. Y los testaferros, y los cuartos que tienen guardados en cuartos y en cisternas y en closet, no pueden justificarlo. Porque ¿cómo podía pensar usted que cualquiera de esos muchachos de entonces, hoy sean quienes tienen el pugilato de las villas, de las fincas, de los helicópteros, de que van a un lugar y qué bien que le dejan a un camarero 30,000 pesos de propina? Cuando llegan ellos, lo que han decidido es entonces que los camareros del turno dividirse los miles de pesos que de propina dejará un muchacho de aquel tiempo, lo dejará como propina a un camarero de un restaurante cualquiera. Hoy, ¿cómo usted puede entender eso? Con un país que se cae a pedazos. Inseguridad pública, inseguridad privada. No hay una política que se implemente aquí en el país con el objetivo de tratar de revertir eso. No hay salud, un sistema de salud en colapso, transporte. Todo lo que hacen es propaganda del momento. Y como este es un país que no se le da seguimiento a nada, entonces ahí necesariamente está la burla colectiva de todo esto. Usted lo ven en los medios de comunicación, el presidente de la República y todo el mundo, y después de ahí, fuera, pasó todo. Y entonces, con este control mediático que tienen. Pero yo creo que nada es eterno, ni siquiera la propia vida. Esto tiene que concluir algún día, a pesar de que ellos
saben que tienen que oponerse fielmente a salir del poder, porque no pueden bajo ninguna circunstancia permanecer para toda la vida. Pero sin lugar a dudas, nuestro país hoy es una vergüenza. Y qué pena que nuestro país hoy sea una vergüenza y que quien tenga la dirección política de esta nación precisamente hayan sido los evangélicos y los impolutos de entonces, los más pulcros de ayer, que se han convertido en el día de hoy en los más infames delincuentes y abusadores del erario de nuestra nación. La corrupción en los tres poderes del Estado, la violencia que afecta a los distintos niveles de la sociedad dominicana, la pobreza extrema, el desempleo, la injusticia y la inequidad social y el incumplimiento generalizado de las leyes son algunos de los temas claves de la agenda de la 56ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que se inició ayer en Santo Domingo, don Santiago Cuesta Curi. Qué casualidad. En la asamblea participan los obispos y jefes auxiliares de las 11 diócesis, varios eméritos y el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Álvaro Izurrieta, en representación del nuncio Glerin Pérez, quien se halla fuera del país. Hoy se nos presentan nuevos retos y difíciles desafíos en nuestro trabajo pastoral que necesitan ser iluminados por el Evangelio de Cristo, afirmó el obispo auxiliar y vicario de Santo Domingo Este, Monseñor Benito Ángeles Fernández, quien pronunció la homilía en la misa solemne que dio inicio a la reunión episcopal. Cambiar los escenarios de violencia, de corrupción desmedida, drogadicción, asesinatos, feminicidios, pobreza extrema, desempleo, libertinaje moral y sexual y la falta de educación y oportunidades para el desarrollo sano de la juventud y de los pueblos. Es un reto que los obispos se han planteado dentro de su misión evangélica, expresó Benito Ángeles. Es incontrolable la corrupción a todos los niveles que existe en República Dominicana. Dijo que todo el quehacer pastoral de la Iglesia Católica tiene que involucrarse en aportar soluciones a los grandes males nacionales como acciones fundamentales que muestren la caridad con solidaridad y con justicia. Criticó a los políticos estatales que, según los obispos, amenazan el matrimonio y la vida familiar, y denunció la situación de los inmigrantes, los excluidos, la niñez desprotegida, los enfermos y ancianos abandonados, escenarios que en la dignidad humana es pisoteada. Pero sobre todo, este primer párrafo, la corrupción en los tres niveles de los poderes del Estado, la violencia que afecta a los distintos niveles de la sociedad, la pobreza extrema, el desempleo, la injusticia y la inequidad social y el incumplimiento generalizado de las leyes en República Dominicana. Así está la carta del Episcopado Dominicano, don Santiaguito Cuesta Curi. Qué casualidad, Qué tanta don cosa. Carlos. Qué casualidad. Justamente hoy, hoy, los obispos deploran corrupción y violencia. No, que En los tres niveles, en los tres niveles del Estado. Ellos dijeron que no se escapa nadie. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. Pero tiene lógica. No, claro. El poder ejecutivo está liderado por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. El poder judicial También. está emancipado, absorbido por el propio Partido de la Liberación Dominicana y por los dos gobiernos, el anterior y este. El Congreso de la República está totalmente controlado por el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando en la sociedad se habla de corrupción a todos los niveles,
en los 3 estamentos principales de la nación, entonces por obligación hay que mencionar al Partido de la Liberación Dominicana, porque es quien controla los 3 poderes del Estado. ¿Acaso no se están dando cuenta el presidente de ese partido, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, hasta dónde pueden llegar los límites, los niveles, los espacios, el control, la indiferencia ante los hechos de reclamos, ya no solo de la Marcha Verde, ya estamos viendo la iglesia, y hay que poner mucho cuidado cuando las iglesias se inmiscuyen en los problemas de manera directa y frontal con los gobiernos. Hay que poner mucha atención, porque cuando la iglesia le puso el frente a Trujillo, ustedes saben las consecuencias. A partir de ahí comenzó el descalabro. El descalabro. Cuando la iglesia le puso el frente al gobierno de Juan Bosch, los 7 meses terminó derrotado. Cuando la iglesia enfrentó a Balaguer en el 78, porque la banda colorada y todo lo que había ya era incontrolable, ustedes saben la consecuencia. Cuando la iglesia enfrentó lo que sucedió en 1984 con la revuelta de Salvador Jorge Blanco, ustedes saben lo que vino, de vuelta a Balaguer. Y entonces, así ha sido la historia. Cuando la iglesia enfrenta, Hipólito tiene ahí su experiencia, 2003, 2004, el enfrentamiento con el cardenal, como le pasó a Jacobo y al PRD. Entonces, hay que poner atención a que el problema de la corrupción no puede seguirse guardando en una jodida gaveta, como si nada pasara. El no al lugar, en gaveta. Hasta ahí no se puede llegar en una sociedad. A este sí, a este no. Una burla ante los ojos de una sociedad que se desangra en angustia, en terrorismo interno causado por los propios poderes del Estado, porque eso es un terrorismo interno, lo que está sucediendo en los poderes del Estado, ocultando la corrupción y creyendo y haciéndole creer a esta sociedad que los males están en la drogadicción y en la delincuencia. Y quien apaña en la drogadicción es el mismo Estado. Y quien genera la violencia es el mismo Estado. No hay nada oculto. Sabemos que hubo corrupto en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2018. Es imparable, no lo hemos podido detener. Excepto aquella palabra de Balaguer que decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Vayas imaginaciones. Pero recientemente yo escuché al cierre de la cumbre del SICA que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en una de sus conclusiones especificó, y con buen acierto, de que las lacras de la drogadicción y la delincuencia estaban socavando la tranquilidad y la paz en todo Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, obviamente. Pero nos referimos a las lacras de la drogadicción y la delincuencia. Muy bien. Eso me hizo recordar, Henchi y Carlos, y a ustedes, amables televidentes, que siguen este espacio y que también van a coincidir con lo que voy a decir. Yo recuerdo que en 1991, cuando salió aquella obra, la era de un cortesano. Memorias de un cortesano. Memoria de un cortesano. De la era de Trujillo. De la era de Trujillo, del doctor Joaquín Balaguer. Aquella famosa obra donde Balaguer dejó la famosa página en blanco de Orlando Martínez para que 22 o 20 años después de su muerte, alguien que iba a tener vida, según las estadísticas de él,
iba a dejar al desnudo quienes fueron los responsables de la muerte de Orlando Martínez Jolen. Muy bien, doctor Balaguer. Ahora, en esa misma obra, Balaguer hace una cita muy puntual y con mucha significación al término de las lacras. Y Balaguer no solo se refirió a las lacras del narcotráfico y la delincuencia, que ya estaban en República Dominicana y que se estaban en acción, sino que Balaguer dijo en su cita que las lacras palaciegas que se pasean orondamente por la administración del Palacio de la Presidencia. Escuchen, Balaguer llamó lacras palaciegas a todas aquellas que se pasean orondamente por el Palacio Nacional. ¿A quién quiso Balaguer señalar como lacras que se pasean orondamente? Busquen el término orondo, profundo, lo que quiso decir Balaguer. Y Henchi le va a explicar por qué Balaguer decía orondamente, por los pasillos del Palacio Nacional, cómo se paseaban esas lacras palaciegas que nunca han dejado de pasearse por los pasillos del Palacio Nacional, sean estas políticas o empresariales o congresuales o municipales o judiciales, siempre han estado paseándose orondamente por los pasillos del Palacio Nacional. Nunca lo han dejado de hacer. Y ahí está la corrupción a la que se refería Balaguer en esas lacras palaciegas. Y esas son las que hay que erradicar, hay que eliminar, erradicar totalmente, extirparla para que no entren al Palacio Nacional, para que no se paseen orondamente, para que no salgan de ahí a robar, a hacer los desfarcos que se hacen en esta sociedad. Es ahí, presidente, que queremos controlar. Desde ahí se puede controlar las lacras del narcotráfico y de la delincuencia. Es desde el Palacio que se puede controlar esas lacras palaciegas. Y decir, señores, de que ha sido auspiciado por mucha gente que se comprometió ante la Asamblea Nacional, la representación de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, a respetar y hacer cumplir la ley. Y la ley dice claro que todo aquel individuo que haga uso y abuso de los recursos públicos debe responder penalmente por eso. Y aquí hay gobernantes que hemos tenido que con el paso del tiempo se ha demostrado que se muestran indiferentes y al mismo tiempo hasta irrespetuoso del compromiso asumido ante la nación con ese objetivo. Muchos se dicen que son incluso hasta cómplices y se benefician de los actos fraudulentos en que muchos funcionarios manejan los recursos públicos con el objetivo de beneficiarse pecuniariamente de ellos, como también ser distribuido a otras personas que forman parte del mismo gobierno y que componen el tinglado de por dónde puede fugarse ese dinero hacia sus bolsillos y hacia sus cuentas. Y entonces, gente que está llamado a hacer que se cumpla la ley y todas aquellas normativas que tiene nuestro país para que los individuos, ante la duda o el temor de que se dilapiden los recursos públicos, que sean sometidos a la justicia. Y como ellos saben de que eso no existe en nuestro país y que están amparados ante las instancias más altas del gobierno, entonces usted lo ve en las calles y en el palacio hinchado, exhibiéndose, contentos
La opulencia. Están opulentos y de ahí es la orondidad que Santiago Cuesta Curi habla. Tú lo notas que están crecidos, Rondamente. que están hinchados, contentos, exhibiendo lo que han conseguido de manera fraudulenta ante la mirada indiferente de aquel o de aquellos que están llamados precisamente a que los recursos del Estado sean respetados. Pero como no hay consecuencia ninguna y el mismo partido de turno en la actualidad ya se ha demostrado de que garantiza eso, con más razón usted nota esa ínfula, esa hondidad que tienen esa gente que están en este momento disfrutando del dinero de todo el pueblo dominicano que ellos han adquirido de manera muy mala vida. Y eso es lamentable. Bueno, y mientras mucha gente aquí se hace de dinero de los dominicanos, de los impuestos, de los bolsillos de los dominicanos, el Colegio Médico Dominicano habla de que estamos involucionando, que estamos hacia atrás y que tenemos nada más y nada menos que casos de tosferina en República Dominicana. Yo tenía años que no escuchaba mencionar que aquí había tosferina y difteria y que aquí hay niños en el año 2018 falleciendo por difteria y tosferina. Una vacuna completa Y y sarampión. Y dice, es una tripleta. dice el presidente del Colegio Médico Dominicano que sí, que ciertamente, que aquí hace muchos años que a los niños no se le aplica eso y que eso está entre las edades de 1 a 5 años. Sí, es una vacuna. Y que eso es justamente, como dice Santiago, es una tripleta. Una Pero vacuna. que eso no se menciona, aquí no se habla de eso. Dios mío. ¿Entiendes? Y entonces, usted coge 10 políticos de los que han pasado por el erario público y con los cuartos que estos 10 políticos tienen aquí en el país, fuera del país, en cuentas offshore y todas esas cosas, usted coge esos cuartos de esos 10 políticos y da, mire, para hacer el hospital y terminar el hospital para la gente demente que anda en las calles. Sí. El dinero da y sobra para todos los reactivos para la difteria y la tosferina. Y queda dinero. Pero sobre todo, Y para queda que dinero. cada provincia en el país tenga un materno infantil. Un materno infantil. Que no lo hay. Exactamente. Porque el Cibao, y para Carlos, tiene 14 provincias y solamente el Arturo Grullón es el único hospital materno infantil de toda la región del Cibao. Eso es insólito en un país que dice que hemos avanzado y que no exista un hospital materno infantil por niveles de población. Y con los cuartos de 3 senadores, con la fortuna de 3 senadores, se hace el hospital neurotraumatológico que tiene tantos años hablando el doctor sanjuanero José Joaquín Puyo Herrera, que dice que hay que hacer un hospital en el cruce del sur, entre San Juan, Azua, Barahona, un regional. Y él dice que no, que en lo que llega aquí se muere el paciente. Entonces ahí, si se hace un hospital traumatológico, se resuelve el problema, pero no hay dinero. Pero con el dinero, con la fortuna de 3 senadores, se hace ese hospital y sobra dinero. Imagínense, ¿qué cuesta un Ferrari? ¿Tú dices qué? ¿Qué cuesta un Ferrari? No, pero yo te voy a buscar. ¿Pero qué cuesta un Ferrari? No, yo no sé, pues yo ni sé cómo se escribe eso. Bueno, entonces, con el dinero de 3 Ferrari, no, mire, se hace y sobra. No, yo te voy a decir con dinero. En el Hospital Mocoso Puello, el Estado invirtió, según el director de la OISOE, Francisco Pagán, más de 685 millones de pesos en una remodelación de un hospital, remozamiento. Con la mitad de eso se construye un materno infantil. Con esa inversión de 685 millones, yo no tengo duda de que se construyen 2 maternos infantiles en diferentes pueblos del país. Pero si usted se va al Cabaribay, que fue un hospital modelo fundado en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que era una maravilla ese hospital, y me cuentan que por eso desde ese entonces Carlos y Genchi, como estaba en Santiago,
Señores, no había nadie en toda la provincia del Cibao que no fuera a dar la luz al Cabaribay. Se congestionó. Incluso las parturientas haitianas. Estamos hablando de los años 80, finales de los 90, cuando se construyó ese remozamiento de ese hospital Cabaribay. ¿Y cuántos millones se ha invertido y no se ha terminado el Cabaribay? Se habla de más de 2.000 millones que se ha invertido en ese hospital y nunca se ha terminado. Entonces, ¿Tú te imaginas? uno no puede estar... ¿Qué corrupción puede haber ahí? Uno no puede estar hablando No. en un país donde aquí hay personas que echan toda su vida trabajando en instituciones del Estado y cuando les llega la hora de irse a sus casas, se van a esperar la hora de la muerte. Así es. Y si acaso, mire, yo le voy a poner un ejemplo, porque aquí esta debería ser una sociedad de equidad, debería ser una sociedad de justicia. Mire, en San Juan de la Maguana hay una señora que cumplió ayer 89 años de edad. Y de esos 89 años de edad, 1 para 90, esa señora duró 57 años siendo maestra en San Juan de la Maguana, conocida por Titiriputachi. Óigame, todo el mundo pasó por las manos de esta señora. Y tiene una pensión de 5,000 pesos. ¿Cuánto tiene ella? 5,000 de pensión. No. Y 5,000 porque se lo arreglaron. No Una criticamos Una vez ella hizo una las protesta. pensiones, pero ¿cuánto le pusieron a Malgaro de pensión? Bueno, No, yo te doy un ejemplo. mire, o sea, a Malgaro le pusieron, creo que fueron 50,000 pero de pensión. Hay un dato. A Malgaro que se ha pasado la vida trabajando Hay un dato. y nadie está en contra. Le dieron una casa hoy, lo visitó la vicepresidenta, Sí, lo visitó el presidente. lo El visitó presidente. el administrador del Banco de Reserva. Óyame, todo lo que fueron. Y ¿A dónde es Malgaro? El mismo presidente fue. ¿Dónde es Malgaro? El presidente Y de el la presidente de la República, ahora me está confirmando Carlos, que también fue. Y entonces, mientras que esa profesora que le sirvió y de los cuales miles de estudiantes sanjuaneros, profesionales hoy, como es el presidente de la República, que es de San Juan, como es Simón Lizardo, que es de San Juan, como es Rubén Bichara, que es de San Juan, como es Cristina Lizardo, que es de San Juan, y fue profesora. Y el mismo del Banco de Reserva. Simón Digo de aduanas. Enrique Ramírez Paniagua. Sanjuanero, Párame Segura, Félix Bautista. Claro. Y nadie le ha diligenciado. Y Lucía Medina. Y Lucía Medina. Y no le pueden diligenciar a esa profesora una pensión con dignidad. Entonces nos embalamos a hacer cámara, donde Cruz y Minian, a aparecer con Malgaro al lado y a decir que fuimos de Malgaro, porque es un comediante. Y yo no digo que no le ayuden, pero entonces a lo que hay que ayudar, a eso no. Allí sí hay publicidad. Salió una foto con Malgaro. Pero no hay publicidad para salir con esa señora, con una publicidad. 89 años, que dio su vida. ¿Para qué? Mire. Para enseñar a los niños a hoy no ser analfabeta. Y cientos de sanjuaneros profesionales. Esa es de la iniquidad. Ese es del árbol que yo hablo. Eso es lo que yo hablo. Del orondo, de las lacras. De ese que yo me refiero. Que se olvidan de quién son, de quiénes han sido y de quiénes merecen. Es de eso es que nos estamos hablando esta mañana. Mira, de ese olvido. La pregunta que yo siempre me hago, Santiago, es si es que necesariamente el ocupar una función pública de ministro, de senador, de diputado o de una posición alta del Estado Dominicano, si es que necesariamente hay que salir siendo millonario. O sea, yo lo que me pregunto es si es que es obligatorio, si es que es si es que un pedimento, una necesidad o una condición. No, convicción. Ajá. Que peor todavía. Sí, tener que llegar y necesariamente tener que salir siendo millonario.
No, si no, no fuiste. Porque es que en el caso particular de 140,000 y pico de habitantes que tiene San Juan de la Maguana, que nos conocemos todos, hay gente que ha estado en el Ministerio Público, que ha estado en la función pública, que ha estado ocupando algunos ministerios, que entonces tendrían que decirnos a nosotros cómo han logrado amasar la fortuna que tienen en San Juan. Hay que saber si necesariamente el ser diputado por varios periodos te lleva a ti a tener una cantidad tan exorbitante de millones de pesos y en dólares que tú tienes que explicar cómo es que ese dinero llega. ¿Por qué está establecido cuál es el dinero que gana un diputado? Un alcalde. Un alcalde, un regidor. regidor. Un senador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esa cantidad de millones llega? Que usted no puede ni siquiera tenerla en una sucursal bancaria de San Juan porque no lo aguanta. Se cae a un lado del techo del edificio por la cantidad de millones que son. No entonces, delante de usted no se puede hablar de robo ni de corrupción porque usted de una vez se altera. Y usted está hablando ya de someter y de trancar para que le prueben. Y que todo ha sido trabajando. ¿Y quién le ha dicho a usted que en 5 y 10 años usted va a tener, cuando usted hace 10 años atrás, usted andaba cogiendo concho en San Juan y usted hoy va a andar en la jipeta del año y comprando, enciendo cosas que se venden en San Juan, usted la compra toda? Porque no sabe dónde meter esos cuartos. Y esos cuartos son de que trabajado. Usted dice que lo trabajó. Lo sudé. Que lo sudó. Pero ni Pepín Corripio con 100 años que tienen yo trabajando aquí se dan ese lujo que usted se da. Con el sudor de mi frente. Entonces, mire lo que dice la esposa de Jesús Galán, que murió ayer en la clínica Cruz Jiminián. Toda una vida en el periódico El Nacional. Un periodista, óigame, mire, a todos los niveles. Y dice la esposa que Jesús Galán tuvo que ir a morir a la clínica Cruz Jiminián, donde van todo el que no encuentra dónde recluirse, ligado a estos medios de comunicación. Por falta de recursos económicos. Por falta de recursos económicos, donde Jiminián va. Pero cuando aquí había gente que ni pensaba que existía la letra P de periodista, ya Jesús Galán era requete conocido aquí en los medios de comunicación que existían en ese entonces. Así mismo es. Y dice ella, gente, que Jesús Galán tiene que ir a morir porque nunca se quiso comprometer con funcionarios ni con el Estado para hablar a favor de lo indefendible. Y que como él nunca se quiso prestar a vender su pluma, como él nunca se quiso prestar a vender su opinión, como él nunca se quiso prestar para vender la verdad que él tenía en sus manos cuando tenía que hacerlo, por eso él nunca quiso recibir un centavo de ningún político ni de ningún gobierno, porque no quería comprometer su pluma. Pero miren, ayer también cómo muere Ramón Jerez en Nueva York. Sí. Pero miren ayer como en un accidente de tránsito también muere este gran periodista y cineasta Fernando Báez. Sí. Fernando Báez, pues si usted no lo conoce, usted se mete a Google y busca unos trabajos profesionales, óigame, que inigualables para la República Dominicana, como era La Imagen Nacional, donde Fernando Báez presentaba toda esta historia medioambiental de República Dominicana, cómo era el medio ambiente de nuestro país, esos manglares, estas playas, estas montañas, todo lo que tenía que ver con nuestro medio ambiente y nuestra cultura. Fernando Báez era el que hacía eso. La imagen nacional. La imagen nacional. La imagen nacional. Todo el mundo esperaba eso. Claro. Murió ayer en un accidente de tránsito. También. Sí. Entonces, usted agarra estas 3 personas que nosotros les hemos mencionado aquí y no tienen todos esos millones que aquí mucha gente tiene.
ligar a estos medios de comunicación. Con más de 40 años trabajando. Mi madre. No, pero Y aquí hay gente que salieron los otros días en el 97, 98, 99 y tienen 2,000 y pico de millones en cuenta bancaria. Mercedes-Benz como lo quieran. Apartamentos de lujo. Y no un solo, 3, 4, 5 y 6. Sí, así es. Porque tienen uno en el este, tienen uno en el sur, tienen uno en el Cibao, tienen otro en el norte. Pero ¿y qué es esto, señores? Y sus hijos adultos casados con sus apartamentos y sus casas. Entregadas por ellos. Pero ¿y tú esos cuartos, Dios mío? Sí, no, pero lo mucho todavía Pero lo tú ven. preguntas Eso de es dónde. demasiado. Iniciamos diciendo que todo ese dinero proviene del álbum de la corrupción. Es un álbum frondoso que en estos últimos años la siembra genera hojas verdes. Pero que antes, esas hojas verdes pero, se Santiago, convierten en dólares. Santiago. Entonces, ese álbum de la corrupción, del que quisiéramos que se detenga y que sea talado, es el que estamos atrás todo. De que desde aquel 4 al 11 de noviembre de 1981, cuando se denunció por primera vez, los dominicanos entendieron el término de corrupción explicado magistralmente por el profesor Juan Bosch, después de todo, de 132,000 ejemplares que salieron a nivel nacional e internacional, porque la gente mandaba a buscar eso inclusive fuera del país para poder percatarse de lo que era la corrupción señalada, como dijo Henry, con fotos de las personas, montos y bienes. Pero que hay una Entonces, cosa. ahora, si tú te pusieras a hacer un álbum de la corrupción, tendría que coger todo el material, el papel que utiliza el periódico Listín Diario, el Caribe, el Nacional, el Hoy, el Día, el Nuevo Diario, todo ese papel importado que viene, para poder, en una imprenta, poder elaborar el tamaño, primero de la cantidad que tienen todos estos corruptos, de los 22 de Balaguer, de los 12 del PRD y de los 20 que va a cumplir el PLD. Entonces, si tú sumas todo eso, no hay papel aquí para tú hacer un álbum. Pero que pero, y alguien tiene que Santiago, frenarlo, Santiago. porque esto no puede seguir. Y el PLD tiene que entenderlo. El presidente Danilo Medina tiene que entender eso. Que ya la sociedad no tolera más. Ahí está el episcopado. Señores, pongan atención a la ruleta, a la rueda de la que yo vivo hablando. De lo que significan los ciclos. En el pasado, recordamos nombres extraordinarios que fueron señalados en los gobiernos de Balaguer. Los recordamos. Y de Oqueve, de Andino, Bello Andino, recordamos lo que fue Guaroa, lo que fue Aníbal Páez. Santiago, pero que escúchame, es para yo decirte, para que se entienda lo que fueron parte de un árbol, lo que fue en el gobierno de Hipólito, que están ahí, lo que fueron en los primeros 4 años de Leonel, están ahí. Y los Jorge Blanco también, Jorge Blanco. Jorge Blanco, que todavía hay gente huyendo por España, salieron hasta vestidos de mujer. Pero que yo lo que te quiero decir a ti es que... Y entonces lo de ahora, que no se pueden ocultar. ¿Cómo tú ocultas? ¿En qué casa tú puedes ocultar a Díaz Rúa, a Felipe Bautista y a un grupo de Andino? ¿Dónde tú juntas, Carlos? ¿En qué edificio tú puedes meter la cantidad de bienes y de recursos económicos que dicen poseer ese grupo? Pero que no hay manera. Hay una cosa que es lo que no, por Dios. El problema que te quiero decir a ti está bueno ya. Que en esos años que yo recuerde, porque en el 81 tenía yo 9 años, y cuando salió el primer álbum de la corrupción, Henchi, se presentaban políticos. No, la foto. Escasamente políticos. En el álbum, sí, en el no álbum. eran todos políticos. Sí, exacto. Pero te lo Del presentaban PRD. ahí. Con su nombre, exactamente. encabezado por Jacobo Marluta, Claro, para el difunto, para que lo sepan cómo era. El problema es que ahora, en el álbum de la corrupción,
tú tienes que meter a políticos, a empresarios, sí. a periodistas, a sí. militares, a todo el mundo. A cónsules, embajadores. A todo el mundo. Bueno, yo te dije que el periódico, el papel de los periódicos no da. La sumatoria de la cantidad de páginas por cada periódico, uniéndolo, no da. No da. Pero, óigame, No, eso es lo ahí que estoy está. Ahí Porque está el pliego de información que hay que meter ahí. Eso es terrible. pero óigame, mire. Los encartes no. Ahí estaban hablando que para terminar de la remodelación completa al Arturo Grullón de Santiago, Yo te lo estoy se diciendo. necesitaban 1,000 y pico de millones de pesos. ¿Sabes lo que es? Como que aquí los millones son como en la novela mexicana cuando empezaron a llegar Pero aquí. aquí hay un periodista que tiene 2,000 y pico de millones en cuenta bancaria, Sí, producto de su trabajo. oye, qué fuerte está eso. Oiga, aquí hay un periodista que producto de su trabajo, él tiene 2,000 y pico de millones de pesos. Y cuando se le atarea mucho el cosa para él ir a sus viajes placenteros, él coge un helicóptero y se va. Y manda el vehículo por tierra. Él manda el vehículo por tierra para donde él va y llega un helicóptero para no estropearse. Mira, hay unos cuantos. El hospital de Santiago, con menos de 1,000 millones de pesos, se pone ready para atender al Cibao entero. Y aquí hay periodistas que tienen 2,000 y pico de millones de pesos, que yo quisiera saber dónde es que está la matica que produce esta vaina. O si es que en los años que ellos tienen haciendo cosas, cada palabra que ellos pronuncian es cuarto, o cada letra que ellos escriben es cuarto también. Tiene que ser, para poder justificar la cantidad de millones que ellos tienen aquí. Porque es que no hay forma. Es que no hay forma, señores, de que tú te puedas sentir tranquilo Y orgulloso. Exacto, pero es una situación así. Que, no, pero es que no es posible. Con una riqueza sobre esa base. Pero, como- Entonces, lo grande del caso es que esta gente saben lo que están haciendo, saben a lo que ellos se prestan, saben el tipo de negocio en el que ellos se involucran y lo que hacen. Y entonces quieren estar llevando vidas de gente que se la está llevando el mismo diablo para llevar la comida a su casa. Porque mire, aquí hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para meterse a un periódico a trabajar hasta las 4 y 5 de la tarde y sale de ahí a pedir bola. Así mismo. Y con dificultad para comerse algo. Y con dificultad para comer, y a veces están en la redacción del periódico atentos a ver si el compañero llevó el guineo para que lo partan por la mitad o le den un pedazo. O tú sabes qué, tomando café permanentemente. Sí, café y agua. Café y agua. Eso, Y tú el día lo entero. ves Así mismo. tú lo ves que es como un diurético Sí. del baño a la cocina, computadora. a la computadora, así. ¿Eso es verdad? Esos son felices. No, No son felices, eso es verdad. Ahora se son acuestan felices. tranquilos. Sí, sí, eso es verdad. Se dan sus alturas de arroz, aunque sí. le sube el azúcar. Ellos duermen. Sí, pero no tienen felices. problema. Sí, eso es verdad. son felices. Desde que se meten su arroz en su casa, que fue lo que le guardaron, se bajan a roncar y en ese mueble sin problema. A mí me gustaría ver si... Mira eso mismo que estamos hablando de Jesús. Anthony, antes Yo de irnos, trabajé con Jesús en Radio 1000. Anthony, que mira a ver él si fue tú periodista de chequeas. Radio 1000 y locutor también. No, Y eso, no, porque una voz. Jesús, no, Jesús ese Galán. Jesús Galán. No, una Él voz. fue locutor y periodista, ya trabajamos juntos allá. Una voz increíble. Una foto de Martin Luther King. Que Y está oye ahí. una cosa. Por favor. Y Anthony. ese hombre era serio. ¿Eh? Ese hombre era Pero de serio. su esposa acaba de decir. Jesús Galán oiga, era serio. Le estoy diciendo que porque él no se quiso comprometer. Corromperse. Porque Porque tuvo oportunidad para eso. No, porque todavía al día de hoy son nombres de prestigio que calzar una información con su nombre, el que la leía tenía que creerlo obligatoriamente. Claro. Ah, pero fue Jesús Galán que la escribió. Ese prestigio no se podía tirar por eso de la última hora. Y prefirió mejor que sus últimos días lo fueran a atender a la clínica y Minian porque no había un peso. Miren, la sociedad y las personas no están entendiendo que cuando tú te marchas de este mundo, yo no sé si ustedes vieron las palabras, para que me tenga la foto de Martin Luther King. ¿Lo va a resucitar? No, cuando creo que Alejandro Magno iba a morir, él llamó a todos sus discípulos, ¿verdad?
y le dijo cómo él quería que lo enterraran. Ah, sí. Yo te envié eso, Genji, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Decía Alejandro el Grande era, qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Pero él pidió que lo enterraran con las manos afuera del Parecía ataúd que no llevaba nada. y que todo el oro, todo lo que él había conquistado lo esparcieran En el trayecto de su sepelio. de su sepelio y que le pusieran a él lo de la mano balanceándose en significado a los médicos de que ellos no pudieron, no salvan ni tienen la eternidad. Que la vida nadie te la puede devolver y que el paso de la vida no quieren entender los políticos, que tú no sabes cuándo va a morir. Como dice, el nacer tú no lo pides, pero morir tú no quieres. Entonces el dinero no te va a ti a evitar que muera. Ahora, con el dinero que te robas, tú haces que muchos mueran. Mira la diferencia. Tener mucho dinero robado del Estado no te va a garantizar a ti, político y empresario dominicano, vivir toda la vida, una eternidad y no morir. Ahora, con lo que tú te robas, sí tú generas miles de muertes. Sí, es un asesino. Porque eres un asesino. El ladrón del dinero del Estado es un criminal, es un asesino, porque al robarse el dinero le quita la vida a los niños, le quita la vida a las parturientas, le quita la vida a los ancianos y le quita el sueño a los adolescentes y el futuro a los jóvenes. Entonces no hay mayor criminalidad que robar el dinero de un pueblo. Y mira lo que dice Martin Luther King. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. Que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Martin Luther King. Y murió rico. Entonces, oye, el que le gusta la política, que busque qué hacer, que se meta a lo que sea, pero que es que le gusta el dinero. Que hay gente que se mete a la política porque es que le gusta el dinero y lo que vaya a buscar dinero. Eso le falta a Pepe Mujica también, eso coincide con eso. Y de la publicidad, porque hay gente que hace una cosita, lo que yo dije ahorita, hace una cosita, lo promueve y ya eso se quedó ahí. Sin embargo, la gente cree que aquí se está haciendo algo. Aquí no se está haciendo nada. Los resultados de todo eso que hace el gobierno, eso está ahí. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no se le da seguimiento a nada. Pero aquí no se está haciendo nada. Eso es publicidad, eso es bianglería, todo eso. Eso es para que salgan los medios de comunicación y entonces lo inscriben como una impronta de trabajo, pero los resultados nunca se conocen. Eso no es verdad. Eso. Pero, vamos arriba. Imagínense. Están haciendo señas. Vamos al cambio de publicidad y Sí. retornamos.